Dentro de las tareas del control flow vamos a tener dos que se utilizan con bastante frecuencia y que tienen ciertas similitudes, aunque sus fines son muy distintos. Hablamos de el execute task y el execute código de Transat SQL. Vamos a ir directamente a nuestro diseñador en el SQL Server Data Tools para estudiar un poco sobre qué hacen cada una de estos objetos. El primero de ellos, el execute SQL task, lo que me va a permitir es ejecutar cualquier código, ya sea a través del lenguaje Transat o de PL/SQL, digamos en general un lenguaje de acceso a datos, dependiendo naturalmente de nuestra conexión, de la conexión que estaremos o que estamos utilizando acá. En nuestro caso, voy a utilizar una conexión que previamente ya teníamos configurada desde videos anteriores. Con este componente podemos realizar un sinnúmero de tareas sobre una base de datos o un objeto de base de datos en particular. Podemos leer directamente desde una tabla, podemos leer desde una vista, simplemente dentro del SQL Statement podemos escribir la consulta, ¿verdad?, que deseamos realizar. Vamos a ponerle un alias, un select totalmente sencillito. No sé si se logra ver bien. Vamos a ponerlo acá en el management, pero esa es la consulta que estaría yo ejecutando en este componente. Una de las opciones, digamos, que nos brinda mayor facilidad al utilizar esta tarea es que nos va a permitir recibir una serie de acciones finales sobre la ejecución de ese pequeño query que recién escribí. La número 1 me dice que como result set no va a esperar nada. O sea, si yo lo dejo en blanco, esa tarea no va a tener ningún resultado de salida. Simplemente va a ejecutar esa consulta y no me va a retornar la fecha que recién estoy mandando a llamar con esa consulta. ¿Para qué podemos utilizar eso? Bueno, imaginemos que vamos a llenar una tabla al final de nuestro TL con unos datos que vienen de un archivo de Excel, por ponerles un ejemplo. Y yo necesito, antes de llenar esa tabla, de poblarla, hacerle un truncate o hacerle un delete a la misma. Bueno, como esas son acciones que no necesariamente van a arrojar un resultado de salida, dejo el result set aquí precisamente con la opción que tiene por defecto. De acuerdo. Si yo estoy segura o seguro que el resultado de esa consulta que yo voy a ejecutar acá me va a arrojar un único registro, como de hecho es el caso del ejemplo que les estoy ilustrando. Si ejecuto acá, todo lo que me va a arrojar es la fecha y la hora del día en que ejecuté la consulta. Entonces, por defecto, ¿qué me va a traer? Me va a traer una única fila o un single row. ¿Qué ventaja nos ofrece eso o cómo podemos utilizarlo? Bueno, vamos a utilizar nuevamente nuestra imaginación y a pensar en algún caso donde necesitamos mover, vamos a decir que 100 millones de registros desde un origen hacia un destino, pero es una tarea que se ejecuta de manera frecuente. Por tanto, yo solamente necesito traer aquellos registros que no existen en mi destino, que están en el origen, pero que no existen en el destino. Entonces, voy a ir a mi tabla de destino, voy a leer el último ID. Vamos a ver un ejemplo específico de eso. Vamos a utilizar la tabla FIFA copy, ok, y vamos a leer el ID, match ID from FIFA. Vamos a pegar acá
y vamos a ponerle un alias a la consulta. O sea, estamos completamente seguros de que como estamos buscando el valor máximo, todo lo que me va a traer este componente en su resultado es un single row. Ok. Inmediatamente tenemos ya eso correctamente configurado. Podemos hacer que el resultado de ese single row se nos guarde o se nos almacene en una variable. ¿Por qué necesito colocar ese valor en una variable? Porque si seguimos la pista de nuestro ejemplo, cuando vaya a hacer la adquisición de los datos y la transformación, yo necesito en mi query leer todos esos registros cuyo ID es mayor que el que me está arrojando la consulta acá en el destino. Entonces, ese result set yo le puedo agregar dentro de la pestaña con el mismo nombre. Le puedo agregar aquí un resultado. Le debo de poner obligatoriamente, y es un tips que es muy importante a tomar en cuenta, el alias de la columna. En este caso yo utilicé Max ID como alias, ¿no? O el nombre de la columna, en caso de que tuviera. Debo colocarlo acá. Y debo elegir en este listado la variable a la que le voy a asignar ese valor al momento de ejecutar ese componente. En mi caso, como no tengo ninguna variable creada, podemos proceder a crearla. Me va a pedir un container, en este caso es el mismo ETL, que lo renombré con el nombre demo02. Le vamos a poner un nombre lógico a la variable, como debe ser. Le vamos a dejar el namespace tal como está ahí. El tipo de datos de esa variable, vamos a elegir el entero. Aquí me está advirtiendo que el valor por defecto de la misma debe ser o debe corresponderse con el tipo de datos que hagamos de elegir. O sea, no puede ser nulo. Le vamos a dejar un 0 como valor por defecto. Finalmente, tengo la opción de indicar si esa variable será o no de solo lectura, que no es nuestro caso. ¿Por qué no es nuestro caso? Porque precisamente en ella queremos escribir el resultado del query anterior o de la consulta anterior. Todo lo demás lo podemos dejar configurado de ese modo. Entonces, ya tenemos configurada la variable a la que le vamos a asignar el máximo ID que tenemos dentro de la tabla FIFA. Procedemos a hacer clic en el botón OK. Vamos a tratar de verlo funcionando perfectamente. Para eso vamos a agregar aquí en la ejecución algún breakpoint. Clic derecho sobre el objeto, editamos los breakpoints y ubicamos aquel que dice on progress. Lo seleccionamos e inmediatamente procedemos a hacer clic en el botón de aceptar. Si se fijan acá, en el valor de la variable no tengo más que el 0 que en la configuración le asigné por defecto. Al momento de ejecutarlo, nuestro paquetito, nuestro ETL, nos vamos a dar cuenta que ciertamente el valor de la variable maxID fue asignado tal cual el resultado de la consulta que configuramos dentro de nuestro componente execute SQL task. Finalmente, las dos últimas opciones que nos permiten manipular el result set del componente como tal o del query que elijamos para su ejecución son obtener de manera en su totalidad el result set que retorne la consulta en caso de que sea mayor a una fila. En ese caso, el tratamiento que se le dará al objeto va a ser totalmente diferente al que vimos con la variable. ¿Por qué? Porque se va a comportar como una tabla, como un objeto tabla donde va a tener columnas tanto de input
como de output. Todo eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos haciendo ejemplos con datos un poco más complejos. Finalmente, el resultado de esa consulta lo podemos enviar a un archivo o a un formato, más bien XML. Una tarea similar a la que habíamos visto en el ejemplo anterior es el Execute Transact SQL Statement Task. Este componente es menos complejo que el anterior, o sea, no me permite realizar consultas parametrizadas ni mucho menos guardar el resultado de su ejecución. El query no se almacena, por ejemplo, en una variable como vimos anteriormente, o el resultado del query. Ciertamente tiene algunas ventajas como la utilización de menos recursos del sistema operativo y del equipo como tal, o sea, menos memoria, menos procesador, y naturalmente su ejecución se va a tomar mucho menos tiempo que su parecido o su hermano, el Execute Task. Cuando nos adentramos a conocerlo, nos vamos a dar cuenta que su ventana de trabajo ciertamente es muy intuitiva y muy flexible. Nos permite una conexión, nos va a permitir especificar cuántos segundos le vamos a asignar de timeout, o sea, cuál es el límite de tiempo que yo voy a permitir que se esté ejecutando esa tarea hasta completarse. Y finalmente, la consulta SQL que va a ejecutar. Si se fijan, allí no tenemos ninguna otra configuración. Es más bien utilizado para realizar, digamos, tareas muy puntuales. El ejemplo que les citaba anteriormente de eliminar una tabla previamente a ser cargada, lo podemos configurar desde este componente y su ejecución va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque Integration Services va a limitar la cantidad de validaciones que tiene que realizar con este componente. Otra particularidad que tiene es que solamente ejecuta transacciones sobre código Transact, o sea, sobre conexiones a SQL Server. No es como el anterior, que pudiéramos estar realizando queries sobre otros motores de bases de datos. Si queremos probarlo, aunque como no arroja ningún resultado, ningún output, no vamos a ver su resultado final, podemos probarlo creando una conexión de prueba. Ok, vamos a poner un puntito acá. Vamos a dejar todo tal cual está. Simplemente escribimos, vamos a copiar la misma consulta y le damos un clic al botón de aceptar. Inmediatamente procedemos a ejecutar nuestro ETL. Como no estamos esperando que arroje ningún resultado, no vamos a poder visualizar cuál fue, digamos, el valor que arrojó la consulta ejecutada. Pero sí nos damos cuenta que se ejecutó de una manera bastante rápida y que finalizó de modo correcto.